Esta es la sexta clase del curso Desafíos en el Discipulado Cristiano y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de la transformación de nuestra mente. Aquí tenemos un gran desafío en la vida del creyente y del discípulo de Cristo. El apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 12, nos desafía a todo creyente a poder buscar una transformación de vida a través de la transformación de nuestra mente. Espero que esta clase nos desafíe a todos a poder evaluar bien cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Vamos a leer Romanos 12, versículos 1 y 2, donde el apóstol Pablo dice en la Reina Valera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente: tal como en el Antiguo Testamento, cuando un judío quería ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios y un acto de culto, llevaba un animal perfecto y lo sacrificaba en el santuario. Era una ofrenda para Dios. Ahora dice Pablo, en el nuevo pacto, Cristo es la ofrenda que agrada a Dios por excelencia. Pero nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, ¿qué vamos a hacer? Debemos día tras día presentar nuestras vidas como una ofrenda a Dios, un sacrificio santo, vivo, agradable. Ahora, eso no es nada fácil. El mundo cuántas veces critica al creyente, lo llama fanático porque da sus diezmos, porque va a la iglesia con frecuencia, porque sirve en un ministerio, gasta su tiempo, su dinero para la iglesia. El mundo, ¿cómo nos critica? Aunque ellos en realidad gastan mucho más dinero en sus deportes, en sus fiestas, pero nos critican como fanáticos. Y la verdad es que le cuesta al creyente vivir lo que el apóstol Pablo dice aquí, porque la meta de todo discípulo de Cristo es poder decir con el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Pueden captar? Esta es la mente del creyente. Así debemos pensar todos los que nos llamamos cristianos, discípulos del Señor Jesús. Nuestra vida debe ser muy parecida a la de Cristo y por lo tanto debe ser bastante diferente a la del mundo. Pero vamos a comparar ahora respuestas a una encuesta de creyentes y de no creyentes frente a ver varias circunstancias de la vida. Por ejemplo, frente al trabajo. Estas dos respuestas queda clara cuál es la respuesta del creyente, ¿no es cierto? Es la segunda respuesta. Pero empecemos con la primera. El inconverso, cuando está pensando en trabajar en su carrera profesional, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su mente? Bueno, respuestas que ustedes mismos han dado es lograr un buen puesto de trabajo. También siguen estudiando maestrías para ser más remunerados. Y el que no conoce a Dios, en su trabajo lo que anhela es ser reconocido. Ahora miremos lo que creyentes han respondido. La actitud de los creyentes hacia el trabajo. Primero,
cubrir las expectativas del empleador. Segundo, lograr avanzar en su carrera y ganar más dinero. Bueno, bastante parecido al pensamiento del mundo, ¿no es cierto? Luego, procurar ocupar el puesto de gerente, igual que el mundo piensa. Claro, al final algunos dicen agradar a Dios. Y es cierto, el creyente debe agradar a Dios, pero a dónde voy es, no parece que haya tanta diferencia en la forma de pensar de un creyente con la de un inconverso frente al trabajo. Ahora pensemos en el asunto de cómo gasta el dinero. Aquí tenemos las respuestas que representan lo que el inconverso piensa y otro, la respuesta de un creyente. Ahora miren estas respuestas. ¿Puedes saber cuál es la respuesta del creyente? Respuesta número 1. Cuando empiezan a ganar dinero, ¿qué cosas anhelan comprar? Una casa, poner un negocio, comprar lo que sus padres no pudieron comprarles. En gastar dinero, lo primero es querer cambiar un poco la vestimenta, tal vez mejor su ropa, zapatos, tener su propio departamento o casa y comprar un carro. Esta es la respuesta de un creyente o un inconverso. Miremos la segunda. Cuando empiezan a ganar dinero, ¿qué cosas anhelan comprar? Una casa, un departamento, todo lo que es necesario para la casa, ropa de moda, zapatos para cada ocasión, un carro. Yo me pregunto, ¿cuál es el creyente aquí? Claramente no hay diferencia, aparentemente, en su forma de pensar cómo va a gastar el dinero. La respuesta del creyente es la primera en esta imagen. Qué interesante, qué desafiante, ¿no es cierto? Esto nos hace ver, hermanos, que como creyentes no pensamos tan diferente del mundo. Eso tiene un enorme impacto en nuestro testimonio y en nuestra vida de iglesia también. Lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 es, no debemos conformarnos a este siglo. Es decir, literalmente lo que él dice es, no debemos esquematizarnos por el mundo. En otras palabras, no debemos seguir los esquemas del mundo, porque el mundo tiene ciertos esquemas, ¿no es cierto? Miren aquí este esquema, este resumen de cómo el mundo piensa. El consejo del mundo es, estudia, logra una profesión, luego búscate un trabajo, haz una maestría, avanza tu carrera, gana plata, cásate, compra tu casa, compra tu carro, compra tus cosas materiales, disfruta la vida, toma vacaciones. Parece que lo que el creyente añade es, y si te da tiempo, haz algo en la iglesia. Y si no, bueno, anda a los cultos a lo menos. Pueden entender, hermanos, cómo el mundo nos ha esquematizado como creyentes. Con razón el apóstol Pablo dice, debe haber una metamorfosis. Debemos ser transformados, un cambio radical en nuestras vidas. Pero claro, nosotros no podemos hacerlos por nosotros mismos. El apóstol Pablo dice, déjense transformar. Esta es una obra que Dios tiene que hacer en nosotros. Ahora, ¿por qué es importante cambiar nuestra forma de pensar? En primer lugar, porque por naturaleza nuestras mentes están opacadas por el pecado. Antes de conocer al Señor, estábamos ciegos espiritualmente, como Pablo dice en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Y como hombres y mujeres naturales, no teníamos la menor idea de verdades espirituales. 1 Corintios 2:14.
y por lo tanto solo pensábamos en las cosas de este mundo. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses en capítulo 3, dice: hermanos, ahora que ustedes son creyentes, están en Cristo, sentados en lugares celestiales. No piensen como el mundo piensa. Pongan su mirada en las cosas celestiales, porque se han muerto con Cristo, están reinando con Él. Lamentablemente, hermanos, hay que reconocer que pocos vivimos así. Por eso desconocemos tantas verdades espirituales, tantos principios cristianos, simplemente ignoramos y pensamos que todos estamos viviendo bastante bien. No valoramos el reino de Dios. Nuestro corazón no late por el reino o la gloria de Cristo. Claro, algunos en la iglesia sí, gracias a Dios, algunos. Pero tristemente parece que son la minoría. Y por eso en la iglesia tantos tenemos malas actitudes, especialmente en lo que concierne la vida cristiana y servir a Dios. Sentimos que Dios exige mucho, pide mucho, demanda mucho, y lo poco que hacemos a veces lo hacemos de mala gana, mirando a otros que no están trabajando y sintiendo: ¿y por qué tengo que trabajar yo? Hermanos, aquí está el gran desafío para el discípulo de Cristo. Tenemos que desarrollar la mente de Cristo. Ahora la pregunta es: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos alcanzar el pensamiento de Cristo? En primer lugar, tenemos que tener el conocimiento de Cristo. Pensemos un momento en el conocimiento del Señor Jesús. En primer lugar, Él tenía un gran conocimiento del reino de Dios. Desde joven, la mente del Señor estaba puesta en el reino de Dios. Él no fue un adolescente común y corriente. No fue un joven común y corriente, no, su mente estaba en el reino de Dios. Y por eso cuando empieza a predicar, ¿cuál fue el mensaje central de la predicación? Lo que él venía pensando, reflexionando desde su nacimiento: el reino de Dios. Cuando empezó a predicar, anunció las buenas nuevas del reino de Dios, diciendo a todas las personas: este mundo en que vivimos, que parece tan sólido, este mundo en que vivimos, al cual dedicamos toda nuestra vida y esfuerzo, no va a durar, no es eterno, está dañado por el pecado. Dios está por juzgarlo y crear nuevos cielos y nueva tierra, establecer un nuevo reino. Está por llegar, dijo Cristo. Así que arrepiéntanse de estar viviendo para las cosas del mundo y crean el evangelio del reino de Dios. Ahora, Cristo no era un predicador teórico. No pedía a otros hacer cosas que él mismo no hacía. Él vivió el reino. Cualquier persona que lee los evangelios rápidamente se va a dar cuenta. Cristo no vivió para las cosas de este mundo. ¿Acaso él tenía una casa? ¿Acaso tenía ropa? ¿Acaso se casó? No, ¿por qué no? Porque su mente estaba en el reino. Él vivió para cosas eternas. El apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 2: no améis al mundo, ni las cosas del mundo, porque este mundo es pasajero. Y aquellos que aman al mundo, el amor del Padre no está en él. Y una cosa clara en la vida de Cristo es que él amaba a Dios el Padre con todo su corazón. Por eso no amaba este mundo. Por eso estaba dispuesto a no tener casa,
no tener bienes materiales, ni casarse, tener esposa, tener hijos, por amor al Padre y viviendo a favor del reino. Ahora, no estoy diciendo que todo creyente tiene que hacer exactamente eso y que es malo casarse y tener hijos o que es malo tener una casa. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué lo tenemos? ¿Para qué vamos a tener una casa? ¿Para qué? ¿Para qué queremos bienes materiales? El creyente, el discípulo de Cristo, ¿para qué quiere una carrera? ¿Para qué quiere casarse? ¿Para qué quiere tener hijos? Las respuestas tienen que ver con el reino de Dios o con el mundo en que vivimos. Ahí está el gran desafío para todos nosotros. El Señor tenía una mente muy particular, centrada en el reino de Dios, porque Él estaba determinado a hacer la voluntad del Padre. Lo vemos desde los 12 años, ¿no es cierto? Cuando José y María vuelven a Nazaret después de el tiempo de fiesta espiritual en Jerusalén, el Señor Jesús a los 12 años se quedó atrás. Y pobre José y María tan poco entendían y conocían el corazón de su hijo que lo tuvieron que buscar 3 días. Es decir, no sabían exactamente a dónde ir a buscar a Cristo. Y cuando por fin lo encontraron y trataron de reclamar, Cristo más bien les hizo pensar diciendo, ¿y por qué me buscaron? ¿No sabían que en las cosas de mi Padre yo tengo que estar metido? Qué llamada atención para José y María, ¿no es cierto? Su hijo de 12 años ya tenía su mente puesta en el reino de Dios. Y José y María, a pesar de este gran privilegio de tener en su seno familiar el eterno Hijo de Dios, aún así sus mentes estaban esquematizadas por las cosas del mundo. Qué triste como padres del Señor Jesús. Y a lo largo de su vida el Señor nos ha dejado un tremendo ejemplo de cumplir la voluntad del Padre. Nada más le interesaba. Ahora, yo estoy seguro que él como joven se dio cuenta, algunas chicas se interesaron en él. Veían que Cristo haría un excelente esposo y padre de familia. Y yo me imagino que el Señor quizá sintió cierta atracción a algunas chicas. ¿Por qué no se casó? Porque este principio regía en su vida. Yo no vivo, el Padre vive en mí. No he venido para hacer mi voluntad, he venido para hacer la voluntad del Padre que me envió. El Padre no quiere que me case, por lo tanto, no me voy a casar. Aunque me enamore de una chica, aunque anhelaría tener hijos como los demás chicos de mi edad, no me voy a casar porque mi mente no está esquematizada por este mundo, sino por la voluntad del Padre. Hermanos queridos, qué desafío para nosotros. Así debe pensar todo creyente. Así debe pensar cada uno de nosotros que ambiciona ser un seguidor, un discípulo de Cristo. No debemos vivir para nosotros mismos. No debemos vivir para hacer mi voluntad. Si Cristo no lo hizo, ¿qué me da a mí el derecho de hacer mi voluntad? Aquí está el gran desafío de ser un discípulo de Cristo. Tenemos que tener la mente renovada. No solo tenemos que tener el conocimiento de Cristo, de el reino de Dios, sino la actitud de Cristo. Y el pasaje que revela la actitud de Cristo es la de
Filipenses 2, versículos 5 al 8. Ahí vemos la tremenda humildad de Cristo, siendo en forma de Dios. No estimó que ser igual a Dios era un gran premio al cual él tenía que aferrarse a toda costa. No, él se humilló, se vació de todas esas insignias de divinidad. Estaba dispuesto a vivir en este mundo y nadie reconocía quién él era. Qué tremenda humildad, la actitud de Cristo. Y en esa condición de hombre, dice el apóstol Pablo, él sirvió. Sirvió a Dios y nos sirvió a nosotros. Y al final su mayor acto de servicio fue entregar su vida en la cruz por nosotros. Y hermanos, ese momento cuando el Señor lavó los pies de los discípulos. Ahí vemos la humildad de Cristo. Vemos la actitud de servicio de Cristo. Nadie más quería lavar los pies. Cristo lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Juan dice claramente, sabiendo quién él era, sabiendo que había venido del Padre y al Padre iba. Tomó el agua y la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Qué interesante, ¿no? Fue el hecho de saber su grandeza, su poder, le permitió ser humilde y servir. Temo que muchos de nosotros no nos gusta ser humildes y no nos gusta servir, porque francamente tenemos una mala imagen de nosotros mismos. No pensamos que somos gran cosa y eso nos aterra, porque nuestra carne quiere, anhela ser alguien importante. Y por eso nos cuesta humillarnos, nos cuesta servir, porque nuestro concepto de nosotros mismos es lejos de lo que debía ser. Si tan solo podíamos sentir lo que Cristo sintió, que somos hijos nacidos del eterno Padre Celestial. Aunque vivimos en este mundo, estamos yendo a la patria celestial. Vamos a reinar por toda la eternidad. Esa grandeza del creyente es lo que te permite ser humilde y servir a los demás. Tenemos que tener la mente de Cristo, ¿no es cierto? Este es el gran desafío. Hermanos, yo estoy convencido que nuestras iglesias evangélicas serían totalmente diferentes. Si tan solo, ¿qué? 20% tengan la mente de Cristo y vivieran como Él, nuestras vidas personales también serían radicalmente diferentes si tuviéramos la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Número uno, debemos todos tomar más en serio el desafío que Pablo nos presenta en Romanos 12, 1 al 2. Debemos sentarnos y leer y meditar largo y tendido y tomarlo como un lema para toda nuestra vida. En segundo lugar, tenemos que tomar mucho más en serio el ejemplo del Señor. Tenemos que leer y releer los evangelios y no contentarnos, como temo que muchos lo hacemos, no contentarnos con simplemente tener a Jesús como Salvador. Él debe ser nuestro maestro. Él debe ser nuestro modelo de vida. En tercer lugar, indudablemente tenemos que leer y estudiar más la palabra de Dios. No en forma intelectual, sino aplicando a nuestras vidas los principios espirituales que encontramos en ella. Y en cuarto lugar, tenemos que poner
nuestra mirada en la eternidad. Tenemos que mirar hacia adelante, hacia arriba, no hacia abajo. Tenemos que mirar a donde el resto del mundo no está mirando. Y cuando tenemos la mirada puesta en la eternidad, nos va a permitir vivir como Cristo vivió, por el gozo puesto delante de él. Hizo la voluntad del Padre, aún hasta entregar su vida por nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener la mente de Cristo, este gran desafío en el discipulado cristiano. Que Dios les bendiga.